En octubre de 1943, el destructor U.S. Eldridge habría desaparecido frente al puerto de Filadelfia, para reaparecer, según algunas crónicas, segundos después, a cientos de kilómetros en Norfolk, Virginia. Algunos dicen que se trató de un experimento secreto de la Marina de los Estados Unidos para volver invisible un buque de guerra. Otros afirman que no fue invisibilidad óptica, sino un salto cuántico en el espacio-tiempo. Cuerpos fusionados con el acero, marinos enloquecidos, tecnología robada a Nikola Tesla, campos electromagnéticos capaces de manipular la estructura misma de la realidad, ficción especulativa, un delirio colectivo alimentado por la Guerra Fría, o acaso una verdad cuidadosamente ocultada bajo toneladas de negaciones oficiales. El llamado Experimento Filadelfia se ha convertido en uno de los mitos más fascinantes del siglo XX, un punto de intersección entre la física cuántica, la ingeniería naval, la conspiración militar, la ciencia ficción y, por qué no, la especulación, desde los archivos clasificados hasta los testimonios de los supuestos testigos, pasando por libros censurados y películas que rozan la frontera entre el documental y el delirio. Hoy nos sumergimos en las profundidades de este enigma junto a Charlie Sarti, publicista y director de las páginas y redes del Sabueso de los Libros. Bienvenido, Charlie, al Séptimo Laberinto. El Séptimo Laberinto. Bueno, hoy vamos a conversar sobre este tema tratando de desgranar lo que pudieron haber sido hechos ciertos de otros y todo lo que implica la vida de los principales protagonistas y sobre todo de uno de los autores, Charles Berlitz, sí, ese mismo que creó los cursos de idiomas, específicamente el inglés, que nos muestra nuestro amigo Charlie el libro, que digamos que fue una de las historias, la narrada por él, que más calado tuvo en el público para aumentar este mito o para alimentarlo. Bienvenido, Charlie. Bueno, un gustazo estar acá, como siempre. Encantado de poder hablar con ustedes. Yo creo que si hacemos el multiple choice que tú planteaste, tal vez la que falta es todas las anteriores, ¿no? Exacto. Y probablemente sea esa la respuesta, ¿no? O sea, porque me parece que es una mezcla de todo, ¿no? O sea, es probablemente, o sea, yo creo que sí hubo un experimento en Filadelfia con un barco y el objetivo era lograr eh, cierta invisibilidad electrónica y ahora si quieren podemos profundizar por qué y entender un poco el contexto, porque visto ahora parece como una cosa muy de ciencia ficción, ¿no? Pero en ese momento no era nada de ciencia ficción. Lo que pasa es que luego aparece, esta historia tiene todos los elementos que te puedes imaginar o que hacen falta para una película de esas extrañas, ¿no? O sea, un personaje como Carl Allen o Carlos Miguel Allende, como que era el otro nombre que usaba, que es digamos, el narrador de esta historia. Y ahora, si quieren, profundizamos por qué. Que es un personaje que es muy poco creíble, que tiene muchos lados oscuros y eso embarra todo. Luego aparece el que recopila toda esta historia después es Charles Berlitz, que es un ufólogo muy famoso en los años 60 y 70, pero que sabemos que tenía una tendencia exagerada a hacer hipérboles de todo y a meter Sí, mucha no era fantasía. riguroso en la investigación. No era un investigador riguroso y le encantó. Y digamos, era una época donde se prestaba a este tipo de literatura para este tipo de cosas. Entonces todo eso quedó envuelto y en el medio, y además por otro lado, ¿qué tienes? La Guerra Fría, el secretismo militar, que eso no vamos a negarlo. Obviamente los Estados Unidos estaban en un proceso de desarrollo de armamento
sofisticado y trataban de esconderlo. Y a eso añádele el espionaje, ¿no? Entonces, joder, Había un era el caldo. cóctel ahí ideal para que se convirtiera en lo que se convirtió, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que es importante entender que esto, en la historia puntualmente, empieza en 1943 y empieza en un momento donde parecemos olvidarnos de qué era lo que estaba pasando en ese momento. Era la Segunda Guerra Mundial y esto se trataba justamente de darle invisibilidad a un barco. ¿Y qué era lo que estaba pasando en ese momento? Era el pico de la guerra submarina, donde los nazis estaban hundiendo casi todos los barcos, o en una enorme cantidad de los barcos que transportaban material bélico hacia Inglaterra, que Inglaterra dependía, que estaba sola en el oeste, o sea, rodeada por los submarinos alemanes, y dependía de los suministros americanos. Y además, en ese momento ya Estados Unidos estaba operando con bases militares desde Inglaterra, los bombardeos, y por supuesto tenía que trasladar un montón de material para suministrar a esas bases militares y preparar además el plan que tenían de desembarco a través del Atlántico. Entonces, para ellos, la protección de los barcos, de los convoys, era fundamental. Bueno, y se invirtieron montones de cosas, hicieron todo tipo de desarrollos para proteger a los barcos. A mí no me resulta nada extraño que hayan llegado a experimentar todas las posibilidades, incluso haber involucrado a Einstein, que en ese momento estaba claramente, que es lo que se rumora y sale en el libro este y en otros, que él estuvo utilizando parte de sus teorías o aplicando parte de sus teorías en programas de invisibilidad. Pero cuando hablamos de invisibilidad, parece un poco la historia de H. G. Wells, ¿no? Pero, Sí, o sea, en realidad, yo creo que lo que ellos estaban trabajando es en lo que hoy en día no nos parece raro, que es la invisibilidad electrónica, que es, o sea, si vemos, hay aviones que bombardean Irán y nadie los ve, justamente porque tienen cierta tecnología, tanto de diseño como ciertas contramedidas electrónicas que permiten que no sean detectados por los radares y que incluso no sean visibles casi. Y yo creo que ese es el tipo de tecnología que ellos estaban experimentando en este barco. en ese libro que tú nos recomendaste, que estábamos leyendo el día que inventamos la realidad, Ujú. él comenta, el autor Argüello, ¿no? José Sí, Argüello, Argüello. él Javier comenta Argüello. que en las entrevistas que él tuvo para escribir el libro, sobre todo con físicos teóricos, el problema hoy en día ya no es tanto de la formulación de la teoría, sino de hacerse del medio adecuado y accesible para hacer el experimento. Entonces uno se pregunta si para la fecha en que ocurrió este incidente, que no hay duda de que ocurrió, las características Algo son ocurrió. algo ocurrió. Uno se pregunta, ¿habrían en esa época los medios para experimentar en estas teorías tan ambiciosas como teletransportación, como... Claro, es que yo creo que ahí es donde está el punto. O sea, a ver, la historia, yo por eso digo, algo ocurrió y algo, o sea, si me preguntas, yo no creo que haya ocurrido la teletransportación. Eh, a mí me parece que hicieron un experimento de, de invisibilidad electrónica, lograron algo y yo también creo que fue un experimento fallido. O sea, ese yo creo que es parte, al final uno tiene retazos de la historia, ¿no? Y de ahí es donde creo que se desprende un poco la leyenda esta de los heridos y de la gente que se volvió loca y bueno, todo lo que se ha contado en las películas de gente fusionada. Yo no creo que haya ocurrido a ese nivel, pero evidentemente si tú haces un experimento, el que probablemente estuvieron con los recursos de esa época, cubriendo un barco con cables y haciendo distintas pruebas con generadores y todo, probablemente haya habido heridos y probablemente haya habido gente afectada, porque cuando tú empiezas a trabajar con campos magnéticos y probablemente con radiación o generar algún tipo de radiación con ese tipo de cosas, probablemente haya habido gente afectada. Y es posible que a raíz de eso ellos hayan cancelado ese experimento. Porque evidentemente, si ellos hubieran tenido un éxito ahí,
probablemente no hubiera habido ningún más barcos hundidos a partir de ahí de Exactamente. los Estados Unidos. Y evidentemente eso no ocurrió. Pero es muy posible que lo que aprendieron en ese momento lo hayan desarrollado más adelante. O sea, a mí me parece que fue un experimento fallido, que sí ocurrió eso. En la historia me parece que de la teletransportación, ya ahí es donde entramos en la parte de especulación. Yo creo que esa parte, pero ya ahí depende de una cuestión de fe, ¿no? En la historia completa dice que sí, que el barco se cubrió en una niebla verde y que a los 15 minutos estaba en Norfolk, a 800 kilómetros. Bueno, yo, esa es la parte que no creo. Yo sí creo que evidentemente, probablemente lograron que desaparecieran los radares y hasta incluso puede ser que hayan logrado que cierto nivel de niebla electrónica lo hiciera medianamente invisible al Exacto. barco. Eso es muy posible, que lo hayan logrado, pero que los efectos de eso fueron tan negativos y hubo heridos y todo que decidieron tapar todo eso. Sí. Leyendo sobre el tema, ahí se me presentaron varias dudas. Es decir, en ese momento, como ahora estaríamos hablando de desintegración de moléculas, entonces, Claro, lo cual implicaba una tragedia y quizás mucho más grande que lo que supuestamente pasó. Hubo gente que desapareció y que entiendo que en ese momento había gente que sobrevivió, pero que de repente estaba sentado y desaparecía, así quedó como con un... claro, sí. Sí, Esa es parte el mito cuenta eso, exactamente, que ¿no? quedó como Que, titilando, ¿no? titilando, exacto. Un montón de ese tipo de cosas. Entonces, me quedó esa gran duda y después me transporté hacia las películas de ciencia Claro. ficción que hemos visto, ¿no? Sí, sí, es que yo creo Rotación que es otra cosa distinta, ¿no? esto tiene todos los elementos que más se han utilizado en la cine de ciencia ficción y te Mm. lleva, bueno, a dos clásicos, bueno, a Star Trek, Ah, obviamente, con el obviamente. teletransportador, con el Doctor Spock y todo eso, que es un sistema, digamos, como muy pulido, donde ahí nunca fallaba nada, ¿no? Pero a mí me recuerda más a una película que no sé si ustedes la recuerdan, que es La Mosca. La Sí, Mosca, Mm. la original, yo me acuerdo que vi esa película cuando era pequeño, una película de los años 50 con Vincent Price, y esa película para mí era aterradora, porque justamente lo que cuenta esa película es una teletransportación fallida, ¿no? Donde alguien está haciendo una teletransportación y se le mete una mosca y se fusionan. Es un poco lo que plantean aquí, o sea, y es la parte que yo creo que le dio más morbo a esta historia, ¿no? Porque si al final fuera, bueno, un barco que se trasladó y se invisibilizó, yo creo que nadie, pero aquí el morbo de la historia es que la gente quedó integrada con el metal y gente que desapareció. Y yo creo que es una de las grandes fantasías, o sea, la teletransportación es como una de las grandes sueños de la humanidad, ¿no? Pero digo, creo que a eso nunca hemos llegado todavía. A desintegrar una persona y reintegrarla en otra parte es como muy, y dudo, o sea, que remotamente en los años 40 hubiéramos sido capaces de Pues, hacer algo y no así. había, en términos reales, tecnológicamente, no había preparación para hacer una cosa sí, como sí, esa. Claro, ni, sí. ni mucho menos, ¿no? Entonces, por eso me parece que ahí es donde entran un poco el mito y todo lo que hay alrededor. Yo creo que lo que configuró esta historia y la convirtió en una teoría de la conspiración es el hecho de que tienes un personaje misterioso como Carl Allen, que era un marino mercante que estaba en un barco de al lado, que manda unas cartas, que de repente se inmiscuye que le escribe a un escritor de ciencia ficción que a su vez era vendedor de autos usados, que si tú lo analizas es como, por Claro. Dios, ¿no? O sea, el tipo podía haber sido cualquier otra cosa, no, era vendedor de autos usados. O sea, pero bueno, el tipo parece que era bastante serio, ¿no? O sea, que no, pero que además después termina colaborando con la Marina. Eso es una historia medio extraña, porque a partir
de que la Marina lo contacta por su libro y porque a la Marina le llega una edición de su libro con comentarios supuestamente de Carl Allen. La Marina lo contacta, le empieza a colaborar con la Marina, nadie entiende por qué fue que termina colaborando con la Marina, pero después a los años aparece muerto en su coche, no sé, ¿no? La historia es realmente como para sospechar, ¿no? Claro, claro. Sí, sobre este Carlos Allende, a mí me gustaría, o Carl Meredith Allen, lo Mm. llama Allende, Charles Berlitz en el libro. Eh, una breve hipnosis de él. Nació en Springdale, Pensilvania, en 1945 y sirvió brevemente en la Marina Mercante de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sufría de trastornos mentales, eso sí es un hecho histórico, y fue diagnosticado con el trastorno esquizoide de la personalidad con tendencias paranoides. Escribió varias cartas firmadas como Carlos Allende a Maurice Jessup. Después vamos a hablar más adelante de quién fue este Maurice Jessup, afirmando haber sido el testigo del experimento Filadelfia de un barco cercano, el SS Andrew Furset. Describió con lujo de detalles ese experimento que implicaba invisibilidad, viajes en el tiempo tripulados, fusionados con el casco y efectos psicológicos extremos. Relato lleno de lenguaje esotérico, estilo errático, que todo alimentó la leyenda, por supuesto, y vivió sin vivienda fija, sin residencia fija, y murió en 1994 en Greeley, Colorado, aunque dicen que fue un ataque cardíaco, presumiblemente un infarto, pero bueno, ya cuando comienza esto a dispararse, pues ya también entran las teorías conspirativas, que a lo mejor fue Claro. asesinado, etcétera, pero todo indica que su muerte fue por causas naturales. Pero hablando de este personaje, uno ha visto a lo largo de los últimos años cómo se han ido alimentando desde el punto de vista científico teoría cuántica. Hay muchos teóricos que al día de hoy están trabajando en esta teoría y más bien lo que encuentran, como decía Feynman, el famoso físico norteamericano, que si tú creías que entendías la teoría cuántica era porque no habías entendido absolutamente nada. Ah, Uno se pregunta si en los años en que ocurrió el incidente de Filadelfia era posible, yo no digo experimentar, pero estaba estas teorías tan incipientes que uno se pregunta si verdaderamente ni siquiera para formular un experimento que pudiera realizarse, ¿no? Pero algo ocurrió y ese algo ocurrió es que los que estaban en este barco donde supuestamente tuvo lugar el experimento Filadelfia, hay relatos de familiares, no sé tampoco qué validez darle, eh, sus familiares que estaban en el barco habían quedado algunos con trastornos mentales, otros al poco tiempo habían fallecido como si hubieran estado sometidos al menos a radioactividad, algún tipo sí. de descarga radioactiva fuerte. ¿Qué piensas tú al También respecto? tienes testimonios de gente que estuvo supuestamente en el barco y que dicen que no pasó nada. Digo, es como muy contradictorio, ¿no? Cuando tratamos de dilucidar qué es lo que pasó, entramos en la parte especulativa, Claro, porque los mitos nacen por alguna razón siempre, ¿no? claro. Evidentemente los mitos nacen porque algo ocurrió. Yo en eso sí estoy. A ver, yo creo que uno puede tomar varias posiciones aquí, ¿no? Uno puede agarrar, hay poco si tú analizas lo que entras a Wikipedia y te dicen, no, todo esto es una mentira, esto es un invento, no hay. Digo, que me parece que es una postura casi infantil, tan infantil como los que te dicen, sí, sí, el barco se desmaterializó, viajó en el tiempo y fue a Norfolk y yo creo que los mitos surgen siempre de verdades a medias y es lo que realmente se filtra, se mezclan y cuando tú lo pones un poco en el contexto de una guerra fría, de una cosa, porque además esto no, no se da a conocer en el momento, no es que se destapan en 1943, y eso también es interesante, esto se destapa en los Años años después. 50. Exacto. En los años 50
era, primero, la época del auge de las invasiones extraterrestres, que, o sea, todo el mundo estaba esperando porque llegaran los invasores alienígenas. Y era al mismo tiempo la época en que los americanos estaban obsesionados con la invasión soviética, que era la época del macartismo. Entonces, todo eso también tiene que ver, o sea, era la obsesión del espionaje y había muchos espías. Entonces, a mí no me extrañaría que hasta Carl Allen sea un personaje inventado, o sea, no que no existiera, sino que fue Alimentado, pues. alimentado por los mismos servicios de inteligencia, de contrainteligencia americana para desmitificar ese experimento, porque seguramente había habido interés por parte de los soviéticos de ver qué cuerno era lo que habían estado haciendo y tal vez sí descubrieron algo interesante, ¿entiendes? Entonces, y evidentemente, si hay un país que logró avances importantes en todo lo que es la guerra electrónica y la, digamos, invisibilidad electrónica, es Estados Unidos. Y evidentemente ahí hubo mucha participación de científicos que estuvieron en el programa atómico. Es decir, toda la gente que estuvo en el programa atómico siguió trabajando para el Ministerio de Defensa. No es que hicieron la bomba atómica y se fueron a su casa. Entonces, curiosamente, en los años 50 reflota una historia que pasó más de 10 años atrás y sale toda esta cuestión muy poco creíble, ¿no? Como para que tú digas, bueno, pero esto es un cuento chino, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si a veces ellos utilizan este tipo de cosas para desviar la atención, ¿no? Como una especie de cortina de humo para taparte lo que realmente hay. Es que uno se Eh, pregunta que inclusive hubiera ayudado esta desinformación a generar ciertos miedos, sobre todo del lado soviético, porque Mm. me imagino que pensarían si ellos fueron capaces en el año 43 de desaparecer un barco y hacerlo aparecer a 800 kilómetros de También. distancia, pueden hacernos aparecer enfrente de, de nuestras costas o en nuestro territorio todo un ejército completo, ¿no? Esa es otra posibilidad, fíjate, que no lo había pensado, que es justamente todavía más un acto, eso es más propaganda que... Sí, bueno, a ver, evidentemente eso puede ser otra lectura y a mí me parece que es una lectura interesante, o sea, que en vez de haber sido una cortina de uno, en realidad fue un acto de propaganda acerca de el potencial electrónico y las tecnologías nuevas que habían desarrollado. Es posible. Y ahora una época muy oscura. En los años 50 eh, cualquier cosa era posible y por eso yo creo que la gente estaba muy obsesionada, o estaba obsesionado con el tema de la posibilidad de morir en una guerra atómica y también estaba todo el tema de las películas de las invasiones alienígenas, que eran un poco metáforas de los soviéticos, ¿no? Había ese paralelismo, ¿no? Sí. Sí, Ahora, posteriormente del proyecto Filadelfia hubo otro proyecto, que es el proyecto Montauk, que básicamente entiendo que estuvo enfocado hacia la invisibilidad más que a la teletransportación. Sí, ¿Es en realidad continuidad o fue una cosa totalmente nueva y distinta? Vemos, como tú lo mencionaste al principio, que hoy la invisibilidad es algo muy normal y muy común sí, en por lo los menos modernos. la Claro, visibilidad electrónica, ¿no? claro. Sí, después en los años 50 estuvo una cosa que se llamaba el proyecto Rainbow, que, que para mí es la continuación de esto, que también está sometido a como más a un montón de cuestionamientos donde no era simplemente una cuestión de contramedidas electrónicas. Uno nunca sabe. Montauk es posterior y es mucho más completo, ¿no? Porque en Montauk se hicieron muchos experimentos. Ahí supuestamente, a ver, ahí entramos en un terreno que yo creo que eso da para un programa por sí mismo, porque supuestamente ellos ahí abrieron un portal a otra dimensión. Mm, Esa es claro, claro, claro.
y que supuestamente se les metió, se les metieron cosas de otra dimensión. Ahí entramos en un terreno porque ahí en Montauk evidentemente ahí, de nuevo, podemos creer hasta donde querramos creer, pero ahí en ese lugar, que es unas pequeñas como ciudad en la punta de Long Island, había una base que supuestamente ahora está cerrada, donde hacían experimentos de todo tipo, secretos, era muchos metros hacia abajo, era una construcción que era muy profunda, ¿no? Ahí se hizo famoso también los experimentos MK Ultra, que no sé si han escuchado sobre eso, que es también de control mental. Entonces, ahí abrimos una cantidad de abanicos, porque como Montauk es bastante más complejo, ¿no? Pero sí, digamos que lo que abre el proyecto Filadelfia es ese abanico de, después hay montones de teorías y conspiraciones, pero de todo lo que es la parte oscura de la investigación tecnológica militar, ¿no? Que hay muchos proyectos. Y este proyecto está conectado también con la teoría, con todas las teorías de las Bermudas, o sea, de las cosas que ocurren en las Bermudas, porque si tú analizas las descripciones que hay del experimento de Filadelfia, se parecen un poco a las cosas del que se Triángulo de las Bermudas. describen en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Es decir, que hay también un campo electromagnético, una niebla que oculta las cosas y la gente se teletransporta. Es decir, pero bueno, de nuevo, ahí podemos creer, digo, evidentemente personalmente creo que hay un fragmento de realidad en todo eso. Y después hay mucha especulación, pero evidentemente pasaron cosas. Hay montones de datos que indican que ocurrieron cosas históricamente y que no tienen ningún tipo de explicación científica. Eh, Ahora, si uno lo toma literalmente, tal como está en el libro de Berlitz o en los otros libros que escribió Berlitz sobre el Triángulo de las Bermudas, claro, al final lo que te da a pensar es que todo es un cuento, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que leer entre líneas y ver qué cosas hay. Pero evidentemente, en forma histórica, los Estados Unidos han desarrollado tecnología de forma oculta. Yo tiendo a pensar que sí hay, bueno, y de hecho se ha filtrado últimamente, ¿no? Que ellos han estado haciendo ingeniería inversa con naves alienígenas, evidentemente, porque si ellos mismos dicen que tienen naves alienígenas y han estado aprendiendo eso, evidentemente que es algo que esto, yo creo que hay una prueba irrefutable. Creo que fue hasta hace 15 años, ellos negaban que existiera una base que El fue, Área 51, sí. claro, ellos negaron que existiera, que eso era falso. Obviamente cuando se desarrolló a tal nivel Google Maps y podías ver todo, decías, bueno, pues ahí está, hombre, ¿qué más? ¿Sabes? Y hay videos y todo, o sea, evidentemente ahí hay una base donde hacen experimentos, donde tienen cosas, quién sabe qué tienen, si tienen realmente alienígenas que cayeron ahí, no sé, y eso está conectado con Roswell. Bueno, evidentemente que en Roswell, que probablemente tiene mucho que ver con esto, aunque fue posterior a lo del experimento Filadelfia, eh, es evidente que ellos estaban muy interesados en capturar naves alienígenas. Ahora, eso ya también abre otra puerta. ¿Qué son los alienígenas? Digo, es muy difícil saberlo. O sea, ¿de dónde vienen? ¿Son realmente seres de otros planetas? ¿Vienen de otras dimensiones? Pues yo no tengo la respuesta, por supuesto. En el capítulo 4 de este libro de Berlitz, él relata un personaje que yo quería introducir a la conversación, que es el de Maurice Jessup, que fue un Claro. astrónomo aficionado y escritor de tema ovni, que es el que recibió la carta de este Carlos Allende y comenzó a realizar la investigación. Pero él publicó un libro que se llama The Case for UFO,
que fue encontrado, según este relato de Berlis, con anotaciones misteriosas, no sé si es para darle más impacto a la historia, donde allí mencionaba el experimento y el tema de la antigravedad y la tecnología Claro, extraterrestre. esas anotaciones en realidad a ver, el libro Jessup publica su libro y después le mandan ese libro a la Marina con esas anotaciones Exacto. curiosas. Y por eso es que la Marina contacta a Jessup. En ese contacto que hace uno dice, bueno, ¿cómo estaría este astrónomo aficionado tan informado de estas teorías, ¿no? Porque él fue un astrónomo aficionado y escritor y pionero en teorías ovni en plena efervescencia de estas teorías, pero además que fue también fotógrafo profesional y participó en Vendedor varias de expediciones coches. a Ujú. Sudamérica, África, y también me imagino que alimentaba el mito, lo que generó mucha alimentación a este tema conspirativo fue la muerte de Jesús, porque fue encontrado muerto dentro de su automóvil en un parque de Miami y había conectado una manguera desde el escape interior del coche, provocándose pues una intoxicación. Y entonces cuando varios investigadores dicen a lo mejor fue silenciado por lo que sabía sobre el experimento Filadelfia, y la versión Y oficial siempre fue que fue un suicidio, pero por claro, problemas económicos y otra cosa, pero esto sin duda alguna alimentó más el mito. claro. Ese yo creo que es el gran detonante digamos, del mito a esa altura. Pero, a ver, no es el único, ni fue el primero, ni será el último de los que mueren al estar relacionados con algún tipo de estas cosas, y más en esa época, ¿no? Digo, si tú estabas, a ver, él estuvo colaborando con la Marina. eh, con el- Nadie sabe por qué, porque yo puedo especular que a raíz de que la Marina se interesó con él por él, porque evidentemente en el libro, más las anotaciones que había, más lo del caso Filadelfia, les sorprendió que era un tipo que estaba muy informado un montón de cosas. Seguramente le estuvieron sacando de dónde había obtenido toda esa información, pero eh, anda a saber, digo, probablemente se convirtió en una persona molesta, pero tampoco, digamos, él publicó nunca nada que generara una gran controversia, digo, porque estas cosas, como, un poco como el caso que estuvimos hablando del ocultismo nazi, ¿no? Estos casos en los años 60 tuvieron relativa auge a partir del libro Berlitz, pero no es que estaban en las portadas de los periódicos, no es que en los canales de televisión se hablara de eso. En realidad el gran auge, el resurgimiento de todo esto viene con la llegada de Internet, Sí, es que todo el mundo a empieza a informar. explotar y empiezan los grupos estos y toda la gente fanática de temas ocultos empieza a utilizar Internet como un medio de difusión, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que contextualizar un poco las cosas. No es que todo el mundo estaba preocupado por lo que estuviera haciendo Jessup. Yo creo que tal vez es como ocurre en las películas de espías, ¿no? Dijo lo incorrecto en el lugar incorrecto, se tropezó con alguna información y probablemente lo sacaron de contado. O que también es posible que el tipo estuviera pasando la información a los soviéticos o sospechaban que le estaba pasando información a los soviéticos. Anda a saber. Inclusive Charlie hasta que pudiera haber dicho que todo era mentira y convenía que el rumor siguiera alimentándose y engordando, ¿no? También, porque hay que ver que en un momento Carl Allen se desmintió también. Dijo que todo lo que había dicho era falso. No sé si eso lo leyeron. No, no, no lo sabía, no lo En sabía. un punto, o sea, él dijo, no, bueno, todos me lo inventé. Y después volvió para atrás y dijo, no, no, es cierto. Que Carl Allen es un personaje. Por eso, a ver, es difícil leer entre líneas y es muy interesante cuando tú ves en los canales de YouTube la cantidad de videos que hay, ¿no? Es impresionante la cantidad de gente que hace contenido sobre eso. Y es muy interesante porque casi todos están en los dos extremos. Están entre los que te dicen
que esto es real, que pasó y que es una conspiración que los Estados Unidos nos están ocultando. Y después están los que te dicen, no, no, esto es todo mentira. Todo es falso. En realidad alguien vio algo, pero lo confundió. Entonces, creo que lo honesto aquí es tratar de entender qué realmente pudo haber pasado y me da la sensación de que evidentemente hay tantos elementos flotando que algo debió haber ocurrido. O sea, Mm. yo sí creo, y además hay tantas cosas extrañas alrededor del barco, ¿no? Porque ese barco, las fechas en que fue lanzado, o sea, supuestamente entró en operaciones en julio de 1943, pero fue visto antes navegando. Es decir, hay un montón de cosas que no coinciden, y eso tiene mucho que ver con barcos que estaban más en control del servicio secreto, que estaban siendo utilizados para experimentos. El secretismo en medio de una guerra es lo más natural, digo. Claro, claro, claro. ¿Quién se puede sorprender con eso? Que después el barco además fue descomisionado y se lo vendieron a Grecia con otro nombre, pero lo desarmaron completo primero. Evidentemente eh, hay algo ahí, algo debió haber ocurrido y sabemos que ellos tienen el poder de ocultar un montón de cosas. Después está en lo que podemos llegar a creer o no. No hay mucha evidencia es decir, por ejemplo, hay gente yo he visto que hace videos donde te cuenta la historia y te das cuenta que ni siquiera están informados, porque te dicen, no, porque el barco se alejó de la costa frente a Filadelfia. ¿Qué costa? En Filadelfia tienes un río, digo, o sea, ¿cómo te vas a alejar? O sea, es un río, el río Delaware, ¿no? No es Claro. muy ancho, digo, o sea, evidentemente, si el barco fue envuelto, que además es extraño que hagan un experimento de invisibilidad en medio de una ciudad, ¿no? Porque está a la vista de todo. Es decir, por eso yo creo que lo que ellos quisieron hacer no debió ser tan difícil. No creo que hayan hecho un experimento donde esperaban que el barco desapareciera. Lo que pasa es que puede ser, y esto es una posibilidad, que lo que ocurrió es distinto de lo que ellos esperaban. Eso también puede ser. Ellos estaban en una época, digo, yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, seguramente vieron la película esta sobre Oppenheimer, sobre Sí, la la bomba que atómica. ellos en un punto no sabían si al crear la bomba atómica iban a acabar con la humanidad, porque o sea, Sí, no sí, sabían. sí. Ellos no sabían qué era lo que estaban jugando con algo y no tenían ni idea. Es decir, en ese momento estaban abriendo la caja de Pandora con un montón de cosas, con tecnologías desconocidas, y no tenían muy claro hacia el alcance que podía tener el tipo de cosas con las que estaban experimentando. Entonces, y a mí me parece que hay una conexión clara entre el proyecto Manhattan y este, pues van dentro de la misma línea, porque Claro. evidentemente Estados Unidos había traído un montón de científicos, alemanes casi todos, pero de Europa, que estaban justamente todos trabajando en teorías de física cuántica y entrando en digamos, si uno lee los libros de Lavatud, que Sí, especula mucho sobre eso, es impresionante porque te das cuenta que en ese momento, desde 1920 a los años 40, el nivel de avance de las teorías esas ahí sí que fue cuántico, ¿no? O sea, entonces, pero estaban entrando en un terreno que era hasta ese punto absolutamente teórico y ahí estaban entrando en la práctica, pero no sabían qué era lo que pasaba. Entonces, de repente, quién sabe, tal vez hicieron un experimento que ellos pensaban que iba a generar invisibilidad para tapar los radares y les pasó otra cosa, que generó daños en la gente que estaba Wow. ahí, que de repente el barco se les desapareció por unos segundos y dijeron, ok, esto no podemos controlarlo. Sí. Charlie, cuando iniciamos la conversación, yo te decía que ya en la Segunda Guerra Mundial Alemania ya estaba trabajando en invisibilidad, en teletransportación y en otras cosas, que lo que me ha extrañado en razón al experimento Filadelfia es que tuvo menos publicidad, tuvo menos este,
menos dudas o no tuvo la propaganda como para eso, pero fueron ellos los que iniciaron todo este proceso. Y lo que se dio acá, si realmente este experimento es cierto, fue una respuesta a lo que Bueno, aquellos estaban, yo creo que estaban todos intentando en ese tipo de cosas. ese tipo de, porque es A ver, estrategia. Alemania era el país tecnológicamente más avanzado en ese momento, que después las circunstancias de la guerra y el desastre administrativo que tenían, la burocracia interna, los llevara a fracasar, pero y por eso fue que también los americanos trajeron tantos científicos de Alemania, ¿no? Digo, el programa de, o sea, los americanos llegaron a la luna con un científico nazi, con von Programa Braun. Digo, Paperclip, ¿no? claro, bueno, y todo el proyecto Paperclip. Pero evidentemente no eran los únicos. Los ingleses también estaban trabajando y tenían muy buenos científicos. Todos estaban trabajando en programas similares porque era el gran tema era cómo lograr indetectabilidad. O sea, en un momento donde yo creo que todo viene a partir de que se empieza a usar el radar, porque antes no existía. O sea, a veces nos olvidamos el nivel de salto tecnológico que hubo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial era casi que nos tiramos palos desde un avión a otro, era a pedradas, ¿no? De repente apareció el radar, aparecieron torpedos que funcionaban con radar, misiles dirigidos, o sea, un montón de cosas. Bueno, los nazis, los alemanes, tenían misiles con cámara, o sea, inventaron drones, o sea, digamos, no eran drones como los de ahora, pero si tú tienes un misil, un avión que va por su cuenta y que tiene una cámara y que tú lo puedes teledirigir para hundir un barco, pues Claro, tradúcelo ahora, es un dron. claro. No tenía la capacidad, pero digo, todo, yo lo que sí dudo es que hayan podido avanzar mucho en lo que es la teletransportación. Digo, es, creo que era más un deseo de, un wish to have que a poder haber avanzado en eso. Carlos, investigando sobre el tema, uno encuentra que, bueno, se elucubra sobre si realmente este experimento tuvo lugar en el alcance que se indica en la literatura conspirativa. Pudo haberse utilizado campos electromagnéticos de alta intensidad generados por las bobinas de Tesla, teoría del campo unificado de Einstein, que todavía al día de hoy esa teoría del campo unificado no hay manera de que se formule en la práctica, un escudo electromagnético, etcétera. Pero el análisis científico que se hace de lo que pudo haber ocurrido, que era lo que estábamos conversando al principio del programa, es el proceso que la Marina de los Estados Unidos utilizaba para desmagnetizar cascos y evitar que minas magnéticas los detectaran. Claro. Y esto implicaba Que que no, sí, sí, el desgassing, rodeaban el barco con cables eléctricos para neutralizar su campo magnético, que es una posibilidad muy alta de que es lo que haya podido haber tenido lugar y que haya sido el experimento que posible dio lugar al mito. Y también en aquel entonces estaba ya iniciando todo este proceso de investigación de invisibilidad por radar. Esto es lo que se llama Stealth Technology. claro. Eh, son posibilidades. Ahora, lo que es difícil y que no tiene ningún tipo de evidencia, pues estas distorsiones espaciotemporales de Claro. teletransporte, de manipulación del índice de refracción del espacio, que todavía eso está en pañales, pero sin embargo el escritor de ciencia, Michael Kaku, que él siempre se aventura a adentrar en campos que van más allá de la ciencia, él no haciendo alusión al experimento Filadelfia, sino a elementos que pudieran estar relacionados con el experimento Filadelfia, indica que esa tecnología de la teletransportación pudiera tardar, de acuerdo a la tecnología actual, en miles o millones de años para desarrollarse, porque dice, bueno, teóricamente pudiera realizarse la teletransportación, pero el tema de la tecnología, lo que implica mapear
proyectó una embarcación y las personas que están en esa Claro. embarcación y habría que mapear átomo por átomo para utilizar el procedimiento de teletransportación implicaría utilizar más datos que todos los átomos que tiene el universo observable, de acuerdo a Michael Kaku. Entonces, Sí, sí. es Si, una... si se aborda desde ese punto, o sea, de desmaterializar y rematerializar, yo creo que a mí me parece que es el enfoque es incorrecto. Ahora, ¿Cómo controlar el calor que se produce, por ejemplo? exacto. Claro. Es que Es además que, necesitarías una energía, una cantidad de energía bárbaro. bestial. A ver, ha habido montones de casos, digo, si a ustedes les gusta la ufología y eso, pero ha habido montones de casos, y tanto el Triángulo de las Bermudas como en casos de pseudoabducciones que relatan gente que no ha estado que no ha visto directamente alienígenas ni nada, pero que han contado que están en un punto y de repente se desplazan a X cantidad Kilómetros. de kilómetros en un tiempo. Y eso ha pasado de forma sin que los desmaterialicen y los rematerialicen, ¿no? Es que yo creo que la cosa pasa por otro lado, que tiene que más que ver con las teorías de Einstein, de curvatura del espacio. Me parece que es otra cosa. Y yo creo que ha ocurrido a veces por anomalías hasta electromagnéticas de la Tierra, porque me parece que hasta por una cuestión de alguna distorsión natural puede llegar a ocurrir alguna cosa así, o fenómenos provocados por cosas que aún no podemos explicar, ¿no? Pero me parece que no es, un poco es la visión medio de la ciencia ficción de, bueno, te voy a desmaterializar, te voy a meter a través de un cable y te voy a llevar al otro lado, que es como lo de la mosca, ¿no? Exacto. Lo del científico de la mosca. Pero tal vez es de otra forma. Sí, Mm. quizás Eh, distorsiones en el espacio-tiempo, que es las posibilidades que claro, Roger Penrose y inclusive Stephen Hawking consideran, claro. ¿no? Distorsiones en el Que- que espacio-tiempo. ellos hablaban, por ejemplo, del tema del viaje en el tiempo, que en realidad el famoso agujero de gusano y ese tipo de Exacto. cosas, si tú pliegas el espacio y lo atraviesas del lado, entonces no es que tienes que recorrer todo ese. Claro. Pero obviamente hay un montón de cosas matemáticas que no tienen solución todavía, y creo que todavía no las podemos conseguir porque no nos da la cabeza Sí, para sí. eso. Oye, precisamente esto que están diciendo los dos me llevó a recordar una conversación que tuve con mi papá, que paz descanse, muchos años, tendría como 8 o 10 años, ¿no? Porque yo escuché a una persona hablando de que había visto a una persona, a un familiar, lo había visto caminando por la misma calle, siendo que esa persona vivía a unos 700, 800 kilómetros de donde estaba. Y yo le pregunté a mi papá, bueno, pero, ¿qué significa eso? Me dice, me dijo, mi papá era geólogo, y me dice, bueno, eso es lo que se comenta, no está comprobado, pero aparentemente hay personas que por alguna razón hay un reflejo que los hace aparecerse en algunos lugares. Estamos hablando de eso, Bueno, sin eso, necesidad de aplicación de desintegración de claro. moléculas, Pero eso era más una cosa óptica, ¿no? óptica, sí. Claro. Bueno, si tú analizas, por ejemplo, los famosos espejismos, Ujú. hay un poco de eso, ¿no? O sea, tú ves cosas que en realidad se reflejan que no están ahí. Claro. Ves un reflejo del mar que está a veces a cientos de kilómetros. Digo, yo creo que hay esos fenómenos, pero lo que estamos hablando no son reflejos, sino que físicamente la gente se Claro. transporta a otro lado por razones que son inexplicables, ¿no? Y hay muchos casos documentados. Eh, a veces cuando están relacionados con apariciones de ovnis, o que ahora se llaman de otra manera, que nunca me acuerdo de la palabra nueva, o por fenómenos extraños. Digo, hay muchos casos bueno, y algunos de los casos mejor documentados de lo que ha pasado en el Triángulo de las Bermudas
tienen que ver con eso, de una avioneta también que había entrado en como una especie de tormenta electromagnética, perdieron control, no tenían brújula ni comunicación y de repente estaban a algo así como a 200 kilómetros de donde tenían que estar. Claro, Y eso está documentado. sí. Eso, entonces, pero se lo catalogó como que era, bueno, que probablemente no habían anotado bien la posición donde estaban, pero digamos, esas cosas han pasado. Sí, sí. Hay una película incluso que tienen en Netflix que plantea de alguna manera eso mismo. Un avión que salió de una ciudad de Estados Unidos y apareció a los 20 años en un aeropuerto totalmente distinto. Ah, sí, bueno, ese es un caso que sí es como una especie de mito urbano que lo han contado mucho con Venezuela, que creo que Sí, efectivamente el avión claro, aterrizó es supuestamente. completamente falso, ¿no? Pero sí, el mito que el avión que aterriza 20 años después en Caracas, Ujú, Maiquetía. en el aeropuerto, sí, 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 sí. Sí, Sí, lo sí. Y cierto de es ahí que se inicia todo un proceso de investigación, no pero más, no tanto de la policía, sino de gente interesada, incluso de científicos, para ver cuál realidad y coincide con que forma parte de un experimento que estaban realizando las Fuerzas Armadas en ese momento. Sí, a ver, puede ser, qué sé Mm. yo. También se ha dicho mucho del vuelo de la Malaysian, que Ajá, sí, ha sí, sido sí. algo similar, qué sé yo, no sé. A ver, yo creo que hay muchas cosas que nosotros no sabemos que están ocurriendo o que han ocurrido, tanto de cosas, de experimentos que están llevando a cabo por principalmente las Fuerzas Armadas. Fíjate que después nos enteramos, ¿no? Que hay aviones invisibles, que hay cosas que antes nos parecían imposibles de imaginar, pero después te das cuenta que sí existen, ¿no? Ah, o sea, si hace 30 años a ti te hubieran contado que iba a haber, no sé, un robot que iba a perseguir y te iba a matar, digo, te hubieras dicho, no, eso es una película, eso es los Terminator. celulares, inclusive los teléfonos Bueno, inteligentes y todo eso, bueno, ¿no? sí, todo, es que por eso, a mí me parece que hay un montón de cosas que están pasando que nosotros no tenemos acceso y después hay fenómenos naturales o extranaturales que no los podemos explicar. Entonces, en gran parte tiene que ver con que conocemos bastante menos de lo que creemos de la realidad, ¿no? Así es. Bueno, Charlie, te agradecemos mucho que hayas conversado con nosotros en el día de hoy, así entre campos invisibles y testigos que desaparecen y teorías que rozan los bordes de la física. Nos despedimos de este experimento. Fue un intento fallido para manipular el espacio-tiempo o una operación encubierta distorsionada por la locura o simplemente la creación involuntaria de un hombre atrapado entre su recuerdo y su imaginación. Lo cierto es que esta historia no murió con Jessup, ni con Carlos Allende, ni con Charles Berlitz, sino vive en los márgenes de lo creíble, de lo increíble, alimentada por preguntas sin respuesta y por nuestra fascinación inevitable con todo lo prohibido, lo oculto y lo imposible. Esperamos poder contar contigo de nuevo próximamente, Charlie. Por Muchas supuesto. gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy en el Séptimo Laberinto. Sí, así Un es. placer. Charles, fascinante esta conversación. No, sí, sí, fue una gran charla y un placer estar con ustedes, como siempre.